Bueno, bienvenidos a un episodio más del podcast Sin Eufemismos. Mi nombre es Fabio Espinosa y muchas gracias por seguir por acá. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Sin Eufemismos. De verdad, muchísimas gracias por lo que hemos tenido. Ya se llegó a 200 reproducciones, al menos cuando está grabando este podcast. En los 3 episodios anteriores, entonces Dino, muchas gracias, sigan compartiéndolo para destronar a demás, no mentira, eso obviamente no va a pasar, pero Dino, la verdad es que bueno, el día de hoy tenemos un episodio super tonis, el cuarto episodio, y vamos a hablar de un montón de cosas, creo, o no sé, o ya hablamos de un montón de cosas, o sea, digamos que son las 9 de la noche y el podcast lo empezamos a las 6, o sea, para que más o menos calculen todo lo que se ha hablado, entonces, fijo, ya no vamos a decir nada, no, mentira, pero no, hoy tenemos a una persona que me parece un momento crack, la verdad. No llore, no mentira. Este, que bueno, es estudiante de maestría en historia, ¿estoy bien? Sí. Sí. Ah, excelente. Y entonces vamos a hablar de un montón de cosas, porque obviamente todo sea diferente de una perspectiva histórica, pensamiento mítico. Entonces, bueno, ahí la introduzco, Priscila, no sé cómo quiere que le diga. Pri está bien. Ok, Listo. entonces, Priscila, no mentira. Yo, ok. No, sí, entonces, no, todo bien. Bueno, nada, gracias por invitarme. La verdad estoy muy emocionada por esto. Espero que sí, que ya hablamos un montón de cosas ahí sobre todo y ahora salga algo provechoso. Eso dicen, esperemos. Entonces sí, bueno, como dije, Pri es estudiante de historia. Obviamente ya pasó por el bachillerato, ¿verdad? Pero se está sacando maestría. No, weón. Entonces, no sé, ahora estamos hablando que por qué había decidido estudiar historia y me decía que no sabía, pero no sé, explíquenos por qué no sabe. Sí, Cuéntele al mundo. en realidad toda la historia fue así personal, pero en realidad entré a historia porque era mi segunda opción de carrera. O sea, como que no entré a lo que se suponía que tenía que entrar a estudiar a la U. Para mi sorpresa fue lo mejor que me pudo haber pasado y muy curiosamente, porque en realidad, bueno, para quienes no saben también, cuando uno entra, por lo menos en la UCR lleva introducción a la historia, que es obviamente como conocer desde dónde nace esto como una disciplina, como una academia también. Y de pronto nada más se hacía como demasiado interesante el hecho de desconocer tantas cosas, o sea, como que todo fuera tan novedoso, como que todo tuviera una raíz en algún momento y, y poder problematizar muchas de las cosas conocidas en el presente a partir de eventos tan remotos en el pasado. Entonces sí, creo que por eso seguí estudiando historia, en realidad nunca después de mi primer semestre en historia, nunca volví a pensar en pasarme de carrera. ¿Qué lo que era? Sí, no, me pasó algo parecido con sociales, digamos, como bueno, no sé, para gente que está escuchando esto por PRI, no por mí. Yo Ah, estudio, puede ser, está bien. Yo estudio estudios sociales en la UNA. seguidores. Sí, consíganme más seguidores, síganme en la página, no, mentira. Pero sí, yo empecé a estudiar, bueno, de hecho yo entré a historia, yo no sé si se acuerda de ese preámbulo de mi vida que se enojó conmigo Sí, porque no entré a historia en la UCR y entré en la UNA. sí, me dolió, la verdad. Pero sí, yo empecé a estudiar estudios sociales en la UNA y creo que me pasó lo mismo, yo entré como pensando de hecho fue como un escape porque yo en ese momento trabajaba y yo quería dejar de trabajar y yo dije, vamos a ver, trabajar en la universidad, trabajar en la universidad es una buena opción. Uh-huh. Y no, o sea, yo creo que me encantó y creo que eso es lo mismo, creo que uno comienza a tener totalmente otra perspectiva y una realidad diferente sobre un montón de cosas que uno consideraba porque tal vez viéndolo desde un punto más pedagógico, o al menos digamos, porque es más como mi énfasis, Sí. obviamente uno conoce un montón de varas, no sé, como por lo que le explican en el colegio, Uh-huh. pero realmente hay como un mundo con otros personajes y otras mentalidades y otro poco, un saludo ahí para Sandy, un montón de otras cosas que uno no sabía y no sé, creo que eso es parte también de los estudiar, no sé, yo como le digo, tengo un énfasis diferente, pero yo no sé, estudiar historia fue la misma vara, porque En realidad, sí, en realidad siento que algo como muy personal que me movió a mí fue el hecho de darme cuenta de que lo que uno conocía era la parte más superficial de lo existente y de los hechos ocurridos, digamos, como de pronto nuestra idea del pasado se volvía muy estática y muy lineal, porque al final es la manera en la que nos hacen entender el pasado. Y cuando te devolvías y te dabas cuenta de que había un mar de personas pensando un montón de cosas distintas a la vez y que de pronto se generaban teorías y incluso bandos y la manera en la que se defienden diferentes cosas, etcétera,
no era tan lineal, no era tan comprensible de esa manera plana de entender el pasado. Entonces, qué interesante intentar acercarse a eso y poder replantearse no solo lo que uno conoce, sino lo que está por conocer también, como cómo me voy a acercar yo en el futuro a diferentes cosas que suceden desde lo que conocí o lo que creo conocer del pasado. Sí, qué loco, o sea, eso es demasiado loco. Y es que sí, porque creo que es como esa parte, la historia la gente la ve como demasiado lineal, o sea, Ujú. literalmente es como, vamos a ver, que es como, no sé, Doña de Tales y Homo sapiens y toda esa vara. Ujú. De repente habían griegos, creo que Sí, literalmente la historia pasa así, creo que así es como la gente lo ve, no sé, creo que sí. es mi perspectiva, al menos con lo que he visto, o sea, literalmente la gente es como, de repente habían Homo sapiens, tal vez por allá se acuerdan como de, ay, se me fue, de Mesopotamia, Ajá. y de repente habían griegos y la gente dice como, ah, griegos y egipcios son de la misma época, y nada que ver, digamos. Y uno, Y yo le digo, no, no, no. que no. Y yo como, no. Y después romanos, y de repente habían caballeros medievales y dragones, y uno, Ajá. más, qué putas. Y de repente ya pasa como todo ese periodo, conquista de América, Segunda Guerra Mundial, y uno es como, mae. Exacto. O sea, es Y como un bueno, y periodo que de hace, uff. pronto, si alguien también tiene un poco de interés por conocerse un poco atrás, pero si no, todo parte de la Segunda Guerra Mundial a hoy. Y eso es doloroso. O sea, a mí, como además mi periodo de mayor interés es la primera mitad del siglo XX, a mí me duele eso. O sea, es como, pasaron tantas cosas antes. Y no, o sea, como no solo en la historia de la humanidad, sino por incluso entender la Segunda Guerra Mundial, que es como el sensacionalismo, ¿no? De la historia. Pasaron tantas cosas antes, pero bueno. Y es que sí, es que no, o sea, qué difícil, pero como que nunca se plantea a la gente de que se llegó a, o sea, hay algo atrás que se llegó a eso. Y el problema creo que va por lo mismo, como que causas, consecuencias, causas, consecuencias, Sí. causas, consecuencias. Entonces, como veamos las causas y las consecuencias, además de que el tema histórico la gente lo deja muy atrás, creo que ahorita, o sea, no sé, y es loco porque la gente dice como, hay historia, nada que ver. Y si nos ponemos a ver, me parece casi que todas las carreras, o sea, muchas de las carreras tienen como una introducción a su carrera en el que siempre se ve un contexto histórico probablemente mal visto muchas veces, Sí, muchas pero veces. en el que digamos, no sé, y lo digo por conocimiento de causa, digamos, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar aviación, también estudié aviación, porque igual, o sea, siempre de fijo se tiene que ver desde los primeros diseños de Da Vinci hasta los hermanos Wright y otro poco de Santos Dumont y otro poco de gente, Ujú. porque siempre obviamente sé, lo que pasa es que se termina cerrando tanto, entonces por dar, no sé, que si alguien está estudiando química, entonces empieza a ver a los primeros químicos o la primera gente que empezó a ver, no Ujú. sé, las células, no mentira, eso es biología, bueno, usted me entendió, la química, no sé, que átomos y cosas así, Ajá. y fíjate, no sé, la gente empieza como a ver eso sin entender por qué en ese momento se desarrolló esa vara. Entonces yo sé que tal vez ya vamos como al final de la importancia de la historia, pero bueno, no importa. No, no, El pero en hecho es que, realidad, no sé, siento que pasa eso. pero es que en realidad hay dos cosas, dos observaciones que tengo al respecto, digamos. En primera, que el uso que se le da a la historia es un uso utilitario, o sea, es como, si a mí me interesa la química, voy a utilizar la historia para poder comprender cómo ese objeto, que es lo que me interesa, tuvo un principio, pero como vos decís, no se contextualiza, sino que se parte de la misma idea lineal de la historia, como entonces quiero remontarme al primer filósofo que propuso un acercamiento a lo que hoy conocemos como la química. Y entonces me interesa su pensamiento y la evolución del pensamiento sobre lo que hoy conozco y lo que puedo aprender desde la química, pero no cuáles fueron los sucesos que llevaron, incluso el contexto que estimuló al pensador o la pensadora para generar una interacción en ese entorno con respecto a ese tema. Me voy a entender como que de pronto la idea que la gente tiene de la historia es como, ¿para qué me sirve saber lo que está en el pasado si yo lo que necesito es entender lo que está ahorita? Pero la construcción del conocimiento mismo ha tenido una serie de procesos y la formulación del conocimiento, incluso lo que nosotros conocemos como conocimiento, ha tenido una serie de factores que han apoyado a que una teoría se priorice sobre la otra, por ejemplo, y de pronto cuando uno estudia historia, le duele que la gente se acerque tan superficialmente a eso o que vea la historia como algo que te va a dar una fecha para que vos tengas ese referente, pero no que conectes esa fecha con
las diferentes transformaciones sociales, las significancias culturales, las transformaciones del espacio, las transformaciones en las mentalidades, o sea, como es mucho, la historia es mucho, además intenta abarcar demasiadas cosas. Y creo que ese es el problema, que la gente ve la historia como hecho aislado. Ujú. Entonces, literalmente es como fecha. Entonces, como, ¿en qué año vamos a volver a partir de del primera mitad del siglo XX? Sí. ¿En qué fecha empezó la Primera Guerra Mundial y en qué fecha terminó? Entonces la gente es como a 1914 y 1918 o 19, hoy no me sé, no me acuerdo. Dígame, pues usted que estudia historia, dígame esa vara, y uno como, mae. O sea, y a veces es interesante, yo no sé el enfoque histórico que le da la UCR porque es otra cosa. Ujú. Aquí hay universidades hermanas, pero que en el fondo se odian, ¿no? Tía. Sí, que tiene una campaña y Sí, sí, o sea, digan lo que digan, se odian, a mí no me digan nada, pero sí, algo tienen ahí. que lo diga el Pero famoso video de Salom y las tablets en la sí, 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 virtualidad. de fijo. De hecho, bueno, le cuento algo loco, algo loco. El rector actual de la UNA fue profe mío, Ah, Francisco. Sí, un saludo para Chisco. Obviamente no va a escuchar el podcast nunca en su vida. nunca Este, sabe, nunca sabe. mañana tengo clases con lo de la esposa de Chisco. Ah, Bueno, no importa, X. El hecho es que sí, o sea, pasa a lo que voy con lo que estaba diciendo la UNA y la UCR, es que a veces ni siquiera a uno, bueno, no sé tanto como historiador, pero al menos en estudios sociales las fechas no representan, eh, o sea, no sé, no es como el fin, sino como el medio, no sé cómo explicarlo, sí, sino que, o sea, no llegan a explicarte, ok, vea, eh, fechas en 1820, 1821, hubo independencias, en 1824, fue la parte ahí, de la independencia, no sé, la anexión del partido de Nicoya. En 1870 es cuando se da el golpe de estado, no me acuerdo quién fue, voy. El hecho es que, sí, sí, o sea, a lo que voy con todo esto es sí, que, sí, no sé, como que hay otro montón de cosas detrás. Y por ejemplo, ahora que mencionas esto de Guanacaste, la gente no es como, ay, el partido de Nicoya, qué lindo, los quillas, punto Guanacastepo, pipí y toda esa vara. Y lo digo porque mi familia es de Guanacaste, tengo el derecho a hacerlo, no mentira. sí, sí, La gente que es otro problema, la gente se apropia mucho, bueno, no importa. cierto. Hay una apropiación ahí incorrecta, pero bueno, X. A lo que voy con esto es que, no sé, la historia tiene como muchos otros puntos de vista y tal vez la gente no sabía que la anexión se dio por un montón de otros factores que tal vez ni se Sí, conocen. La gente nada más ve, ay, de la patria por nuestra voluntad, y si es que qué feo Nicaragua, y ni siquiera tienen un contexto de por qué fue que se hizo sí, y lo que representa y lo que representa tal vez para los mismos guanacastecos, y lo digo con conocimiento de causa otra vez por el hecho de que mi familia es de Guanacaste, entonces no sé, como que no sé. Entonces creo que esa es la parte importante de la historia, pero bueno, quería preguntarle como a Pri, algo interesante, como, ¿qué piensan sus papás de historia? Como, de que estudiar historia y eso. Y que le van a tener que mantener de por vida y cosas así. eso piensa. En realidad, Estereotipos. hay muchos, bueno, qué sé yo, hay un factor que creo que es determinante en qué piensa no solo mis papás, mi familia entera o la gente en general cuando uno dice que estudia esto, es la idea o más bien el desconocimiento que se tiene sobre qué es la carrera. Y automáticamente la gente te dice, ah, es para ser profe. Y es como, bueno, lamentablemente es como una de las salidas que pues es lo más oportuno, digamos, en el mejor de los casos vas a terminar siendo profe. Bueno, yo sí. Sí, bueno, vos, pero pues sos de estudios Estudiante, sociales, sí, sí. ¿verdad? Pero bueno, eso también, digamos, para la gente estudios sociales es historia y Sí, no, son pero no. cosas aparte, o sea, los estudios sociales están enfocados en otra población, tiene otros intereses, etcétera. ¿Y qué es un historiador, una historiadora? O sea, ¿qué hacen? Esa es la mayor pregunta. Y creo que el desconocimiento es lo que genera el miedo de que si vos le decís a una persona, voy a estudiar derecho o soy abogada, tengas o no tengas trabajo por lo saturado o lo insaturado que esté ese mercado, tiene un valor social. Sí, voy a ser médico, voy a ser psicólogo. Representa, exacto, tiene una no sé, está cargado de un simbolismo que además está cargado de un prestigio, que además está cargado, y así, una sinfín de cadenas. Pero cuando decís que historiadora, o sea, ¿quién es historiadora?
Es un problema que siento que nace de la academia, pero eso es otro tema. En fin, igual la gente lo que se preocupa es eso, como de qué vas a vivir si ni siquiera se conoce lo que estudia. O sea, como a quién le sirve eso, para quién puede trabajar. Y creo que es algo que ni siquiera los que lo estudiamos lo tenemos claro. Como que de pronto se vuelve muy incierto y demás. Pero la reacción es esa, ¿no? Como a rechazarlo por el hecho de que el futuro, y siempre está en vistas de que la gente parte de que lo que estudias te tiene que hacer, si no millonario, al menos mantenerte. No sé si eso llegue a pasar con mi historia. No, bueno, mis papás, yo creo que ya están acostumbrados, no están felices. Mi mamá no ha sido muy mal right, nada que ver, pero nada más lo aceptó. Mi papá sí le pegó un montón porque quería que fuera abogada, entonces, imagínate. Sí, no. Y es que abogados, que detrás de eso, qué duro. Pero sí, o sea, yo creo que hay demasiados estereotipos con la carrera en general. Sí. Y sobre todo con las ciencias sociales. De hecho, bueno, yo tengo un chiste. Yo también hago comedia por aquello. ¿Qué no hace Fabio? Sí, también soy músico. Tengo un podcast. ¿Qué más? Me gusta cocinar. Vale, mamá ya me dice, no, a lo que voy con, sí, es que digamos, las ciencias sociales tienen como un estereotipo súper güey en ese sentido. Como de que cuando siempre es como el que estudia ciencias sociales es como no va a tener brete, fijo. Es un chancleta, es como marxista, trotskista, leninista, porque tras de eso piensan que todo lo mismo. Sí. Es como, entonces sí, es como todo, Qué doloroso, la verdad. todo es chancleta y el Estado oprimiendo todo, eso es lo que siempre se piensa tras de eso. Sí. No sé, siempre, y obviamente, no sé, tiene el pelo largo y barba y varas así. Sí, yo tengo el pelo largo. Eso tiene Sí. barba. No, Priscila. Mentira. Pero sí, digamos, yo creo que ese es como lo que siempre se piensa y, o sea, creo que es como totalmente otro, o sea, no sé, puede ser otro enfoque y sí, o sea, creo que los historiadores son sumamente importantes. Es que el problema es que tras de eso yo pienso que la gente es como historiador, este mae me va a decir esta fecha Una y me va a vez, explicar esta vara. Pero como, una vez iba caminando, estaba saliendo de clase, estaba saliendo de Costa Rica 1. Iba con un compañero, o sea, como que simplemente íbamos al mismo camino. Y el mae era de psicología. Íbamos caminando y pasamos por la Carlos Monge y me dijo como, literal, o sea, a mí me dolió porque es una persona que se supone que está en el mismo entorno. Dígame todo lo que sepa de Carlos Monge. Y yo fui como, ¿qué? O sea, no he estudiado todos estos años para esto, ¿me entiendes? O sea, como la gente tiene esta idea y quería ir a eso también. Lo más loco de todo es que las ciencias sociales ya de por sí han sido marginalizadas como con esta connotación de inutilidad como un factor práctico, ¿verdad? En su carrera, bueno, en las carreras. Pero es que incluso dentro de las ciencias sociales la historia ha sido dejada de lado. En un principio, bueno, existe obviamente, y eso también quiero dejar claro, no estoy victimizando la disciplina, porque obviamente está el giro de contexto en la sociología y está como la antropología social que se acerca muchísimo, o sea, como hay obviamente un diálogo en algún sentido, pero de pronto incluso a los mismos científicos sociales les parece que es inútil remontarse a la historia, como díganme lo que es más preciso. Y esto lo digo ahora sí con fundamento también porque he estado leyendo el proyecto de tesis de un amigo de sociología y cuando lo leía, él está haciendo un trabajo sobre la reforma fiscal y él basó mucho de su planteamiento como un problema, como del estudio de esto como una coyuntura a partir de las transformaciones de las políticas, de la entrada de las políticas neoliberales en el país. Entonces yo le hacía el comentario de que me parecía un gran contexto, que me parecía que había desarrollado muy bien como el tema para poder fundamentar que eso era una coyuntura crítica. Y él lo que me decía es que él cuando presentó eso lo hicieron reducir el contexto porque era demasiado extenso y a él lo que le importaba era la reforma.
Entonces, a lo que voy con esto es que la misma idea que se tiene por fuera de lo poco importante que es la historia, o como de la historia como una utilidad a lo que yo voy a ir a buscar la fecha que necesito para fundamentar lo que estoy diciendo, pero no me interesa lo que es el proceso que conllevó eso, se da incluso dentro de las ciencias sociales. O sea, si eso pasa dentro de las ciencias sociales, imagínate. Sí, no, de hecho, bueno, en mi universidad pasa mucho, hay un pleito eterno, digamos, yo creo, entre la escuela de historia y entre la escuela de relaciones internacionales. Y lo peor están a la par, o sea, en el edificio están a la par, porque entonces hay veces que, que bueno, pasa que profesores de historia los convocan para dar cursos obviamente para algo de historia en la parte de internacionales, o sea, que creo que es súper necesario, no sé, bueno, no sé, yo no estudio eso ni, un saludo Juanca, pura vida, pa. Felicidades, madre Juanca, te hiciste licenciado, madre. Por cierto, felicidades a Juanca. Cierto. Defendió la tesis hace poco. Y no, digamos, pasa mucho. Y Juanca no es de la UNA, entonces no es parte del pleito, no mentira. Y es un amigo en común. Y lo queremos mucho. Sí, para que no suene tan feo. Sí. Después de todo lo que voy a despotricar contra la escuela de relaciones, no mentira. Pero no, sí, pasa, es como un pleito eterno, porque entonces ellos juzgan la historia, que es otra cosa, desde el presente. Entonces pasa un montón que un profesor está dando un contexto y ellos dicen, pero profe, eso está mal, y es como suave en toque, o sea, ¿cómo que está mal? Sí, es que según el derecho internacional que se firmó en los derechos humanos en el 40 y no sé, 9, se firmó esa marrón ahora sí, 48 creo, no sé, dice tal cosa y el más como, mi compadre, estamos viendo, no sé, a Rosas en Argentina en el siglo XIX, mierda, no, o sea, no hay eso. Y entonces creo que ese es otro problema grandísimo que hay, digamos, que la gente juzga la historia desde un momento actual y ni siquiera tiene claro de por qué es que pasó eso y simplemente dicen, como mamá, así es que este me un carbicha y uno como madre, ¿y por qué vos consideras que, o sea, por ejemplo, volvemos a la Segunda Guerra Mundial, más muy necio, pero es que es un tema interesante y lo digo porque además es como conocido, es un es gran que ejemplo. creo que es eso. La gente dice como, yo no entiendo cómo los alemanes eran tan idiotas de seguir a Hitler, y yo como, ok, usted entiende qué pasó después de la Primera Guerra Mundial para Alemania, y es como, de que perdieron, bro. Y yo, sí, qué lindo, perdieron, no es tan simple. Entonces, por supuesto, Hitler llegó a significar una figura que casi que de salvamento para el desastre que era Alemania. Entonces la gente dice, ¿estás seguro? Y yo, sí. Pero, ¿sabes algo que es importante y creo que es rescatable todo lo que has dicho? Que es que a veces la historia se ve como una obra de teatro. Como que además las cosas pasaron porque tenían que pasar y simplemente así fue. Y porque los sujetos simplemente eran espontáneos alrededor de las cosas. Y entonces de pronto lo que se pierde, y creo que para mí, o yo como estudiante de historia, me gusta mucho volverme, es el tema de que somos sujetos socializados dentro de estructuras institucionalizadas. Y cuando uno lo ve de esa manera, pues de pronto las elecciones que han pasado en el pasado no han sido tan arbitrarias, responden, o sea, tienen como lo que obviamente nosotros llamamos mecanismos causales, ¿verdad? Como la manera en la que hay situaciones que llevan a otras, y estas situaciones que son las que investigamos obviamente tienen repercusiones en lo que pueda pasar en el futuro. Lo interesante que tiene la historia o el hecho de hacer, de remontarse a hechos pasados, es que ya sabes el desenlace que tuvo. Puedes hacer interpretaciones a partir de qué cosas estaban sucediendo, cuáles fueron los estímulos externos para una decisión y cómo eso repercutió en lo que sucedió. Si eso tiene algún sentido, o intento que sea lo más entendible. Probablemente la gente lo está escuchando no entendió nada. Pero no, o sea, yo creo que sí. Y tal vez como para ir igual avanzando un toque, o sea, ya hablamos como todo lo mal que la gente habla de historia, pero, o sea, historia también tiene cosas tuanis, o sea, no sé, como ¿qué considera usted que ha sido como lo más tuanis, como que le ha pasado en su periodo de estudiante de historia?
O sea, además de toda esta vara de entender un montón de cosas que antes no entendía y que creo que es parte de lo que todos logramos cuando estudiamos Sí. historia. Pero fijo también tiene que haber otras varas, no sé, movimientos sociales y cosas así. En realidad sí, en realidad creo que lo que me hace que yo ame más la historia es el hecho de que traspasa mucho mi presente como persona, digamos, o sea, como la manera en la que yo me relaciono con diferentes temas e incluso con diferentes asociaciones. Digamos, eh, soy feminista, pues soy, o Sí, sea, eufemismo, usted puede decir lo que usted quiera. igual eso no es algo malo, ¿no? No, no, yo sé, pero es Pero que a usted lo lo que hizo ver voy así. con eso, no, a lo que voy con eso es que por un momento, por un periodo de mi vida, lo vi como dos cosas aparte, como mi militancia, mis reflexiones hacia los feminismos o mi forma de vivir el feminismo, y yo como una estudiante de cierta carrera o con aspiraciones a ser profesional en esto, ¿verdad? Eh, y cuando por cosas de la vida se hizo una colectiva dentro de las estudiantes de historia y de estudios sociales de la UCR, me di cuenta de que no eran cosas aparte, de que a mí me interpelaba la historia para incluso ser aún más feminista o defender aún más o argumentar desde otro punto de vista mis posicionamientos políticos sobre mi ser y sobre mi participación activa en mi presente. Entonces, sí, digamos, como por ejemplo el hecho de cómo entender los movimientos, sí, los movimientos de mujeres desde, bueno, hablemos solo del siglo XX, pero sí, desde las sufragistas, entenderlo desde la misma institucionalización de la inserción de las mujeres como parte de una institución, ¿verdad? Como el voto, volverlas ciudadanas, la misma filosofía de mujeres y sobre mujeres en ese periodo, ¿verdad? ¿Cómo se entiende todo esto a partir de un proceso histórico? Me mueve a mí a luchar por mi presente, a luchar por mis derechos y a hacer una lectura interseccional de lo que son los feminismos. Entonces, en realidad la historia es mucho más que lo que uno pueda hacer o investigar sobre un hecho pasado. Interpela y mueve mucho lo que uno es desde el presente, y creo que eso es lo más lindo en realidad, o sea, es hermoso pensarlo en esa manera, como una profesión no solo se vuelve práctica como en otras profesiones, como que vos llegas a hacer tu tarea como profesional y listo, sino que te interpele desde lo personal y lo político. Pero no, no, sí, o sea, creo que es demasiado interesante esa parte. Y, Ujú. y, y, y creo que también ese es el problema, hablando un poco también como del movimiento social feminista actual, que la gente, o sea, como voy a hablar como de la gente, como yo sé que estoy metiendo a todos en un saco y no necesariamente, pero Sí, sí. digamos que la mayoría como que tienen una percepción del feminismo tan, o sea, sin tener un contexto, o Sí, sea, la gente piensa, es como, ah, pero que pa, las güilas se hacen feo, mal, legal, vea, ma, eso es todo fácil, somos todos iguales, pa, y así, no sé qué, y uno se pone a pensar y uno dice, sí. pero, o sea, usted entiende cuál es el, porque digamos, no sé, con esto que acaba de pasar, y bueno, hey, no importa, fijo en nos vamos a pasar un toque, pero no importa. Ok. O sea, con lo que acaba de pasar de la apropiación que hubo con el marco este de Facebook de Ah, nombre. gran tema. Sí, 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 yo sé, y probablemente no lo vamos a tocar un montón porque, Sí, de fijo. porque la restricción, compañeros. Ay, sí. Pero, este, A quienes nos escuchen en el futuro hay restricción a las 10 de la sí, noche. no, y a las 10 o sea, digamos, ¿cuándo fue que grabé el primer episodio? Cuando yo grabé el primer episodio era creo que a las 8 o algo así, o a las 5 no recuerdo. El hecho es que, bueno, no importa, todo cambia, todo es un proceso, todo es una Es coyuntura cierto. del COVID, no mentira. Pero bueno, vuelvo a esto, como La coyuntura del COVID. sí, sí, o sea, creo que ahora, digamos, entre Priscila historiadora y yo, profesor de estudios sociales, decidimos que la nueva periodización va a ser antes y después del COVID, punto. Sí, 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 No, totalmente. no va a haber, ya eso de antes o después de la era común o de Cristo, lo que sea, ya no existe. O sea, ya es antes o después del COVID. Sí. Pero bueno, el hecho es que a lo que voy con todo esto, porque sí, ya me fui por las ramas, clásico de un historiador tratando de hacer un examen más largo. Bueno, digo yo, no sé. No, pero es cierto. El hecho es que con la profesión esta como de este marco, que bueno, las mujeres, es que no recuerdo o sea, que mal, no sé, como lo que decía era como nací para ser libre, no sé, si algo así. Ajá. Creo que era lo que decía, si no,
Ah, excelente. No, yo tampoco sé qué decía el Pero bueno, marco. eso más o menos es como Entre paréntesis, no uso Facebook. bueno, eso también puede, ese es Sí, un gran sí. tema. Sí, pero Pueden, en sí era, o sea, como porque han habido además en Costa Rica en los últimos días, ni siquiera meses, bueno, en las últimas semanas, una serie de asesinatos como tormentosos, perdón. sí, sí, o sea, como que es movido y cualquier cosa, Femicidios, perdón. ahora que dijeron las redes sociales, pueden escuchar el primer mentira, haciéndole propaganda. Pero no, digamos bueno, lo que pasó, para poner un poco de contexto, si a la gente que no usa Facebook, Sí, bueno, se hizo como un marco que, como les digo, no es- ni Priscila ni yo, ni Pri ni yo tenemos muy claro qué era lo que hacía, sí, creemos que más o menos va por ahí, sí, pero bueno, es en base a todo este movimiento que se hizo por el montón de femicidios que se estuvieron como dando. sí, Entonces, hubo como otra gente, otra serie no sé, sobre todo hombres, creo que es más claro, sí, que se apropiaron de eso, digamos, y pusieron marcos de yo nací para cuidar, no para asesinar, sí, 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 todos somos, es que no me recuerdo, había otro que decía como ni una sí, menos, ni uno menos, ni un animal menos, no sí, sé, una nadie cosa así, menos. eso, algo Y así. hay unos, no sé si esto realmente fue un filtro o es solo un meme, porque reitero que no uso Facebook, entonces no conozco los filtros, pero había que me dio mucha risa que había uno que decía como, nací para ser libre, no tratado como un asesino. Yo creo que Si eso fijo, sí. realmente fue un filtro, yo más estoy asombrada, o sea, me parece lo más gracioso del mundo. Sí, 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 yo creo que sí fue cierto. O sea, yo creo que nunca lo vi en nadie cercano, pero me parece haber visto el meme y sí lo creo. O sea, sí, 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 creo yo que es también lo creo. totalmente claro. Pero lo que voy con esto es que tal vez la gente y a lo que voy es que yo no estoy ahorita, acusando, ¿no? Sí, sí, acusando, sí, creo que, no sé si estoy usando en el término X. Los que me entienden bien y los que no también, ¿verdad? Yo estoy diciendo que tal vez lo que la gente hizo en ese momento, tal vez estuvo mal o no, allí cada quien como la perspectiva que le quiera dar, porque tampoco juzgar es la palabra, excelente, yo sí soy crack. O sea, yo no estoy juzgando que lo hayan hecho, para mí considero de que está mal porque es apropiación de algo que no es, que no era en su momento, pero bueno, Ujú, a lo que voy con todo esto es que tal vez sí se conociera un poco más de todo este contexto histórico ujú, en el cual para las mujeres ha sido sumamente difícil sí, la inserción o sea, y es interesante, tal vez, bueno, ahora que hablamos del siglo XX, si uno se va al registro y se pone a revisar sí. cosas sobre, no sé, los años 20 aquí en Costa Rica, se puede encontrar matrimonios de chiquitas de 13 años con más de 36 años, Sí. porque lamentablemente, bueno, que es otro tema, la desfloración y etcétera, pero bueno, ya eso es otro Oh, tema, sí. pero qué problema, Es porque que hay muchos sí, temas. sí, entonces, no sé, como que creo que si se conociera un poco más de ese contexto, creo que la lucha sería, no sé si más fácil, pero menos criticada de lo que es ahorita. Sí, sí, o sea, es que en realidad, y esto no solo para el feminismo, o sea, en realidad cuando Sí, uno no, tiene para una todo en general. perspectiva histórica, comprende mucho mejor el presente. Y punto, no mentira. Pero bueno, con respecto a esto, no solo fue una apropiación de la lucha, sino una incomprensión total de los mecanismos de violencia. O sea, porque no son casos aislados de mujeres que se sienten tristes por ser mujeres y salen a reclamar que las traten diferente. O sea, ese no es el hecho. O sea, el hecho es que ha sido sistemáticamente reproducido una serie de violencias hacia o sea, hacia las mujeres, pero en sí hacia los cuerpos feminizados. Y creo que una de las cosas más importantes de esto es entendernos dentro de una estructura como el Estado, como la función del Estado, digamos, y cómo el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas está dado por una serie de procesos de lucha de mujeres mismas para que fueran reconocidas como eso. O sea, cuando hablamos de las sufragistas, hablamos de mujeres en la primera mitad del siglo XX que lucharon para ser reconocidas como ciudadanas y tener derecho al voto, que era lo que les hacía sentirse diferentes a, no sentirse diferentes, ser reconocidas como diferentes a los niños, por ejemplo. O sea, antes del voto de la mujer no tenía derecho sobre propiedades, sobre los hijos, sobre absolutamente nada. Estaban en igualdad de condiciones que los niños en cuanto al reconocimiento en la sociedad. Sí, está tan claro esto como lo de la frase muy, muy famosa de mujeres y niños primero, digamos. Ajá, O sea, creo que ahí se ejemplifica de muy buena forma como lo que está diciendo.
Sí. Entonces, sí, no, o sea, yo creo que es parte. Entonces, tal vez como para, perdón, yo sé que está muy interesante, pero es que en multas y ese tipo de cosas, Y tengo que no, sí, transportarme. no, va a haber segunda parte, fijo, va a haber segunda parte. En algún momento de la vida va a haber segunda parte, como todo. Yo no sé, De la gente siempre me pide fijo. segunda parte de las varas. Pero y es que ahora hago un podcast de hora y media, la gente se enoja, ¿entendés? No, no, está bien el tiempo y hacemos varias partes. Entonces sí, pero entonces, a partir de todo esto que estuvimos hablando, como, ¿usted qué pensaría que es como o sea, yo considero que yo, o sea, quiero mucho a la historia, o la amo, o lo que sea, y creo que usted también, De o fijo. vos, o lo que sea, perdón, yo tengo un desastre con esa vara, solo tú, de fijo no lo voy a usar, de eso fijo no va a pasar, Dale. pero, pero, pero sí, o sea, ¿por qué como amar la historia? O sea, no sé. Yo puedo dar mis puntos, pero yo no soy historiador, entonces, o no llegaré a ser historiador, Ah, mi énfasis es diferente. hace unos días, pocos días, comentaba con un amigo que a toda la gente, digamos, la historia es interesante para todas las personas, pero siempre lo que los mueve a que la historia sea interesante es un interés o como una empatía que tengan sobre un tema específico. Entonces, si a vos te gusta la Segunda Guerra Mundial, vas a intentar entender todo lo que pasó alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Si a vos te mueve la música, posiblemente te interese conocer de algún género cuál es la historia de ese género. Lo que hace hermoso la historia es simplemente que permite ver, si no todas, al menos una gran gama de visiones sobre uno o diferentes temas a la vez incluso. Y creo que eso, lo que hace hermosa la historia es poder tener la perspectiva de que antes de nosotros, de nuestras mismas ideas, hubo muchísima gente que se planteó diferentes preguntas a través de lo que estaba viviendo y que en alguna medida resultó en lo que vivimos ahora. Y creo que esa perspectiva de poder remontarse al pasado y decir como estoy viviendo esto y tiene relación con lo que pasó en X momento o sobre X tema, es hermoso. Creo que eso lo hace hermoso. Pues sí, pues bueno, todo fue muy tuanis. La verdad es que sí, creo que fue una conversación interesante. Yo sé que tal vez mucha gente no entendió nada de lo que estuvimos Yo, hablando. yo creo que no se entendió la mitad, pero todo Pero no bien. importa, voy a editar la vara con, Déjennos sus preguntas. déjenme sus preguntas en el Facebook no, casi lo vi en el otro podcast, de Sin Eufemismos. Sí, no, En el mentira. Instagram es más En amigable. bueno, sí, solo porque Priscila no, o sea. Sí, porque no usa Facebook. O pueden buscar a Pri como Pri Historiadora, en YouTube, tiene un canal, no mentira. Ay, ojalá pronto. Bueno, ahí está, dio la primicia aquí. Pero bueno, entonces, nada más para terminar, hay un mito, un estereotipo, y quiero que usted me cuente a ver qué piensa al respecto. Ujú. O sea, hay un mito que dice que los historiadores no se bañan. ¿Eso es cierto? Espero de verdad que les haya gustado. Para estar atentos a nuevos episodios, les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Sin Eufemismos. Muchas gracias y pura vida.